Yo no soy de la política de la mano dura. Mano dura significa autoritarismo. Se prevé que este año esté peor que el anterior, que fueron 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy se prevé que esa cifra aumente. ¿Va a poder reducir esos índices con efectividad de alguna manera? Reducir sí, erradicar no. No hay que ser demagógicos. A mí me cuesta sentarme con una persona que yo no estoy alineado, por ejemplo, con Otto Sonnes-Hosnes, que él es extractivista, y hemos conversado de manera mirándonos los ojos que él sí cree en la explotación petrolera, minera, y yo no lo creo. Bueno, eso es democracia. Claro, eso es democracia. Hola, hoy estamos con Yacu Pérez, candidato a la presidencia por la Alianza Claro que se puede, Democracia Sí y Partido Socialista Ecuatoriano. Bienvenido, Yacu, un gusto tenerle aquí. Gracias a usted, un honor siempre, la segunda ocasión que estamos en un proceso electoral. Pero hay que agregarle también, ahí está Unidad Popular, Pachacuti. Pachacuti sin la formalización por el tema interno del partido. Así es. Unidad Popular, tiene razón. Yo quiero empezar con el asesinato de Fernando Villavicencio. Esto cambia por completo el contexto en el que se desarrollan estas elecciones de por sí, ya anticipadas, no estaban previstas originalmente. ¿Cuáles acciones concretas, después de ver cómo un candidato presidencial es asesinado y que además para muchos países que han pasado por situaciones similares dicen que este es un punto de quiebre y muchas veces implica el inicio de un proceso de años de violencia y un difícil retorno? Si usted llega a ser presidente, ¿cuáles serían las acciones concretas para evitar en este año, apenitas más de un año que tendrá para gobernar, de que esto suceda en el Ecuador? En efecto, primero mi solidaridad, insisto, con los familiares y simpatizantes de Fernando Villavicencio, y a través de ellos también de ustedes como periodistas, que cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia. Ayer me dio mucha tristeza ver una silla vacía en el debate. En donde absolutamente injusto, absurdo, no una muerte, de un magnicidio en contra de Fernando Villavicencio, que pierde el país. Yo he tenido un respeto hacia él y él hacia mí ha sido mutuo. Nos tratábamos de compañeros, pero más allá, así no hayamos tenido una afinidad ideológica, es una persona que si quería la presidencia era porque tenía algunos sueños que cambiar el país, y eso fue una tristeza. Retomando a su pregunta, más de 50 años dura aún el desangre en Colombia con el asesinato de Gaitán, y luego Galán, antes Carlos Pizarro. Veíamos lejos el asesinato de Colosio allá en México, ¿no? Pero hoy está aquí. Parece increíble, todavía me resisto a asimilar, a creer, y ya está acá. En estas circunstancias, como usted ha indicado, es un punto de inflexión, en donde ya sabemos que llegó, pero no sabemos cómo se va a ir o después de qué tiempo se va a ir. Es más, no sabemos en qué momento se transformó del Ecuador el país, incluso algunos habían dicho, la isla de paz en un infierno. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo se va a revertir eso si es posible hacerlo? Claro, yo creo que todo es posible revertirlo, si hay cómo volver, pero va a ser bien difícil, no imposible, y va a tomarnos algunos lustros, ojalá no sea algunas décadas, con la experiencia que estamos viviendo en México, con la experiencia en Brasil, con la experiencia en Colombia. Es muy difícil porque este rato el Ecuador se ha convertido en un espacio de geopolítica regional. Es bastante curioso y sintomático que ante el magnicidio a Fernando Villavicencio, gobiernos de Colombia, Brasil, Argentina no hayan dicho esta boca es mía. O sea, es muy curioso. En este contexto, ¿cuál sería su primera acción, la más urgente, o las primeras acciones más urgentes para intentar revertir esto? Bueno, varias, ¿no? Una, lo que ya intentamos hacer un acuerdo con los candidatos por ventaja 5 de los 8, firmamos un acuerdo de gobernanza. Independientemente de quién sea el presidente de la República, debemos apoyar en todas las iniciativas que vaya por la seguridad ciudadana y la paz social. Eso es un tema.
Dos, creo que es importantísimo tener presente que este problema del narcotráfico, del crimen organizado, del tráfico de armas, tráfico de drogas, de trata, no es un problema local, es un problema global. Ya ni siquiera regional, ya porque no ya regional. impacta también en Europa, en En Estados Europa, Unidos. porque Europa es Estados Unidos, Europa y Brasil son los principales consumidores de la droga. Entonces, a problemas globales hay que dar soluciones globales. Y para eso es imperativo tomar una iniciativa de colaboración y cooperación internacional. ¿Cómo sería? Porque por un lado hay estas acusaciones de que todo empieza con la salida de la base de Manta, por otro lado hay esta idea de que que por la soberanía no tiene que haber bases extranjeras en el país. ¿Cómo sería esa cooperación? Brevemente, sé que usted está con el tiempo corto. Bueno, el tema yo creo que hay que tenerlo presente. En la filosofía andina se dice que el pasado determina el presente y el presente configura el futuro. Entonces, esto no surge de la nada. Esto es un proceso que poco a poco yo le comparo como una olla de presión. Va calentando, calentando, calentando hasta que un rato explota. Y esto comienza marginalmente como un país de paso y este rato convertirse ya en un país de distribución del 70% de la droga en el Ecuador. Entonces, esto yo creo que comenzó con un proceso también de violencia. Vivimos un país desde el 2008, fines del 2008, 9, 10, mucha violencia, mucho autoritarismo. Yo fui 4 veces encarcelado por defender el agua, no por estar involucrado en narcotráfico o crímenes que están tipificados y sancionados en el Código Penal. 850 criminalizados en la época del expresidente Correa. Medios de comunicación amordazados, digamos cerrados, periodistas amordazados, y esto no se ha detenido. O sea, comenzó en el 2008, 2009. A mi esposa Manuela le echaron del país, a la UNE lo partieron, y es más, no le partieron, al FUD lo partieron en 2, pero a la UNE lo liquidaron, porque se formó después la red de maestros, y así. Y esto no ha parado ahí. Entonces ahí se habla de los investigadores que hablan, el doctor Luis Córdoba, varios estrategas que incluso están apoyándonos a nosotros en nuestro equipo. Se habla de la paz mafiosa. O sea, sí hubo una paz, pero con un acuerdo con las mafias. Y eso no es obligatorio porque en este contexto ya los ciudadanos dicen, no me importa con quién tenga que acordar, no quiero que me maten. La pregunta es si es que no es necesaria u obligatoria una salida que pase por un acuerdo con las organizaciones criminales, aunque suene terrible. Yo creo que hay otras alternativas. Y la otra alternativa es intervenir en un plan integral de seguridad ciudadana. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo. Porque la violencia, solucionar con más violencia, eso no es la solución. Eso solamente es una bomba de tiempo. Ya lo fracasaron, reitero, Felipe Calderón en México. No consiguió el Plan Colombia. No se consigue. Eso es imposible. Pero hay experiencias. Ruanda, 1994, cuando se da este genocidio de 1 millón de personas con políticas sociales. Hoy, el 60% de las instituciones públicas la ejercen mujeres. Uruguay, 1990, solo con educación, con políticas de inclusión social. Profesionalización de la policía salió. La Comuna 13 en Medellín, solo con políticas sociales fue factible. Que dura años, sí. Entonces yo creo que hay que hacer, como insisto, con una mano firme, recuperar las fronteras, recuperar los puertos, recuperar el control de las cárceles, en una actuación combinada, Fuerzas Armadas, Policía, con los subsistemas de inteligencia y contrainteligencia, con apoyo fortaleciendo la UAFE, con apoyo, fortaleciéndole, dando más independencia a la justicia, a la fiscalía, articulando con la superintendencia de bancos, pero a la vez, el otro que muchos candidatos se olvidan, y se olvidan, yo no sé si es profesamente o porque no tienen claro la película, o porque creen que solamente con la violencia, con las balas, con los fusiles, con las metralletas es suficiente. No es la política de inclusión social. Cerca de 200,000 niños se quedaron sin escuela después de la pandemia. Ellos fueron enrolados, porque el promedio de las personas que hacen sicariato, 12 años, o sea, niños que están matando a la gente. En un año, Yacu, es posible que los ciudadanos empiecen a ver resultados porque, como usted bien dice, este es un tema que va a ir a largo plazo. En un año no es que se va a resolver todo el tema de inclusión social, etcétera, pero se van a poder ver las primeras acciones
y eso trasladado a la reducción de índices de criminalidad. Hoy se prevé que este año esté peor que el anterior, que fueron 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy se prevé que esa cifra aumente en un primer año, o el primer año, ya veremos si habrá miras a una reelección, pero en un año de gobierno al que venga, ¿va a poder reducir esos índices con efectividad de alguna manera? Reducir, sí. Erradicar, no. No hay que ser demagógicos. Populistas, no. Peor el populismo penal. Pero reducir, yo estoy absolutamente convencido que se puede hacer. Incluso podría atrever que no es lo más correcto, que las personas que conocen estos temas dicen que no hay que dar cifras, que es una irresponsabilidad, pero sí hay cómo reducir. Entonces, yo digo, como es una siembra, para tener una buena cosecha hay que hacer una gran siembra. Y esa siembra hay que dejar haciendo, porque uno no tiene que pensar simplemente en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones. Entonces, acá, claro que se puede hacer. Primero, reitero. Ese sería su compromiso, que se reduzcan los índices en el año que le quedaría a usted de gobierno. Reducir los índices de violencia 1 y 2 en la prevención. Porque aquí hay 3 acciones fundamentales en el campo penal, en el campo de política criminal, que hay que tomar en cuenta. Uno es la prevención, la disuasión y la represión. O sea, lo uno es las políticas de prevención, que van desde políticas sociales, reitero, darles educación, darles salud, dispensarios, reaperturar las escuelas, darles libre ingreso a las universidades, artes, oficios, deportes, infraestructura deportiva, infraestructura artística, todo eso a la par, y esto no podemos esperar. Por eso, en nuestro gobierno, mi primer decreto será suscribir aquel en el que permita la recuperación del control de las cárceles en esa fuerza combinada, ejército más la policía. Y además de eso hay que fortalecer los barrios. Hay que hacer un conjunto, un paquete de reformas constitucionales y reformas del sistema jurídico interno. No quiero dejar de mencionar lo que usted ha dicho. Usted ha mencionado el tema del ejercicio del periodismo. Este año, 4 periodistas han tenido que salir del país por riesgo inminente a su vida. El año anterior hubo asesinato a 2 reporteros. Digamos, el periodismo está en una situación muy compleja. No hay todavía reglamento para la ley de comunicación. ¿Hay alguna acción concreta que usted llevaría a cabo para proteger el ejercicio periodístico fundamental en una democracia? Hay 2 sectores que tienen un riesgo inminente y extremo, y son los ecologistas y los periodistas. Los 2 son secuestrados, son silenciados, invisibilizados y asesinados. Porque recordará también, fueron asesinados Bosco Bizum, José Tendenza, y un compañero se me escapa de la Amazonía ecuatoriana, y muchos criminalizados. Y también periodistas. Y en este caso es periodista y político Fernando Villavicencio. Entonces, es extremadamente crítico. Entonces, ahí, precisamente, yo insisto que estos temas, si bien tenemos que buscar una solución a nivel local, pero también tenemos que encontrar una cooperación internacional, y para eso hay varias entidades que hay que tejer, hay que articular. ONU-DOC, DOT, Pacto, todo esto no. ONU-DOC es la Naciones Unidas contra la droga y el delito transnacional. Pacto es el programa de asistencia contra las transnacionales organizadas. El DOD es la Es decir, organismo de la OEA. una de sus ofrecimientos y compromisos sería garantizar el ejercicio del trabajo periodístico y también de los defensores de la naturaleza. Usted mencionaba, se le iba el nombre, era Freddy Taish. Freddy Taish, sí, efectivamente. Así es, o sea, hay que buscar que el Estado proteja, les permita el trabajo libre de la prensa. Y las garantías, ¿no? Y las garantías, pero antes de eso también hay que, con los que ya fueron asesinados o salieron del país, hay que buscar que las investigaciones den con verdad, justicia y reparación integral. Y el resto, obviamente, acciones de prevención. Es ahí que tenemos que articular. Ahí fundamentalmente yo veo varias acciones que hay, pero una, la que más importancia la tengo, es contar con información de calidad. ¿Y cómo se Sistemas obtiene? De inteligencia. Exactamente. Acciones de información de calidad de sistemas de inteligencia y contrainteligencia, tanto en Fuerzas Armadas, en la policía, en el Centro de Inteligencia Estratégico, para prevenir, para ver qué es lo que está pasando. O sea, tenemos que dar aquí un cambio. Actualmente, la inteligencia solo sirve para perseguir a los candidatos, a los políticos. En el tiempo de Correa fue, en este gobierno también está. Pero no hay para prevenir, para saber qué están pensando,
¿Cuál es? Porque hay que cortar adelantarse a las acciones. adelantarse a los hechos. Con inteligencia quizá lo de Fernando En Villavicencio no efecto, hubiera ocurrido. hubiésemos evitado. Yo hablo en derecho penal, digo el iter criminis, es todo ese proceso donde está la persona pensando, ideando, meditando, planificando, planeando. Todo eso sí se puede evitar justamente que los delitos sean consumados. Usted mencionaba hace un momento la necesidad de que haya unidad como también un mecanismo para combatir la inseguridad. Usted hizo un llamado al diálogo. También lo hizo el candidato Sonnenholzner después de que se supo el asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, este llamado no tuvo el eco que el país quizá habría esperado, que es de todos los candidatos sentarse en una mesa, porque incluso en este momento el país requiere estas acciones que parten también desde los símbolos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito de este llamado? Más allá de una mera declaración, porque al final se hizo esta firma con 3 puntos que de alguna manera podrían, la gente decía, pudo haber sido un mensaje de WhatsApp. ¿Cuál es el propósito de esta llamada al diálogo y qué significa que solamente de los 8 candidatos, 4 hayan respondido? 5. Con usted 5. Ajá. Bueno, es una tristeza que no todos hayan podido tener la predisposición de declinar o por un momento dejar al lado el interés partidista, personal, por algo superior, como el Ecuador o los ecuatorianos están demandando la unidad y los acuerdos. Pero de todas maneras estuvo presentado, no solamente públicamente, yo se los hice por mensajes de WhatsApp porque no me contestaban, pero lo importante es que al menos 5 pudimos firmar el documento. Y claro, a mí me cuesta sentarme con una persona que yo no estoy alineado, por ejemplo, con Otto Sonnenholzner, que él es extractivista, y hemos conversado de manera mirándonos los ojos que él sí cree en la explotación petrolera, minera, y yo no lo creo. Bueno, eso es democracia, ¿no? Claro, eso es democracia. Pero tuvimos, yo diría, ahí la madurez política, de mirando a los ojos decir, este rato bajemos las banderas y vamos a suscribir un documento. Y eso me alegra. Eso entonces, a la vez también estamos dándoles un mensaje a los ecuatorianos de que sí hay cómo ponernos de acuerdo. Y quizás el elemento más importante de todo eso, más allá de la solidaridad y el exigir al gobierno de investigación, que no quede en impunidad este crimen, execrable, por cierto, pero es, ojalá cuando ganemos cualquiera de los candidatos suscriptores del documento, garantizar la gobernanza. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Es posible hacer un gobierno en ese sentido de alguna manera de coalición? Es en el caso de que usted llegue a ganar las elecciones y que pongan asambleístas del candidato Sonnenholzner, el candidato sea Cristian Zurita o quien sea que reemplace a Fernando Villavicencio, el candidato Armijos, el candidato Hervas. ¿Es posible buscar esa coalición? Porque hemos visto también en este último periodo el rol que ha tenido la Asamblea y que es fundamental que se lleguen a acuerdos para poder gobernar. De nuestra parte habrá toda la predisposición y ojalá, aspiro que sean recíprocos también ellos, por eso firmamos, ¿no? Porque no está este rato ese acuerdo sobre extractivismo, porque tenemos posiciones distintas. Pero al menos sobre seguridad, empezar por algún lado, ¿no? Exactamente, sobre seguridad les afecta al chico y al grande, al pobre y al rico, a la clase media, a todos los afecta. Sobre ese tema que sea en el horizonte haya una agenda mínima de lucha contra la inseguridad, de lucha contra la corrupción, de lucha contra el desempleo, de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esos 4 elementos que logremos concertar, yo creo que el Ecuador estaría muy de acuerdo, feliz, nosotros también, y por ahí habría que dar el primer paso. Y hemos dado un primer paso, y ojalá cuando cualquiera de los compañeros llegue, pensamos que nosotros vamos a llegar porque tenemos un poco más la diversidad. Además, a nosotros nadie nos puede acusar de que hemos sido parte de gobiernos pasados, de que hemos sido exfuncionarios del Estado. Los otros tienen ese pasado que les mancha, que les salpica. ¿Qué pasará con él? Y le corto de rato en rato porque sé que usted está con el tiempo justo. ¿Qué pasará con las otras organizaciones que no asistieron a este diálogo, pero que de todas maneras van a tener un número importante en la Asamblea Nacional? Digamos, el Partido Social Cristiano y el correísmo, básicamente porque ya vimos cuál fue el rol en la Asamblea anterior. ¿Usted también se va a sentar en una mesa, si es que llega a ser presidente de la República, con los legisladores, con los representantes del correísmo y del Partido Social Cristiano? Absolutamente a todos.
No puedo yo guardar rencor, resentimiento y peor, vendetta pública, no. Podemos tener ideas completamente o diametralmente distintas, pero si es por el tema de la seguridad, de la paz social, de construir esa paz anhelada, hay que invitarles porque yo soy un demócrata. Llego a ser presidente. Hay un bloque fuerte del uno, del otro. No me gustan ellos, pero es la expresión de la voluntad popular que ellos creyeron en estas personas, hay que invitarles. Claro, y gobernantes para todos, ¿no? Lo que no hay que hacer es bajo la mesa. Claro. Los acuerdos sí estarían de cara al público. A la luz del día. Okay. Todo lo que es a obscuridad, en secreto, eso no va con nosotros. No quiero dejar de preguntarle sobre el rol de Pachacutic y la CONAIE. Pachacutic, por sus disputas internas, no ha podido participar formalmente como respaldo a la coalición que lo pretende llevar a la presidencia de la República. Y también la CONAIE ha tomado distancia de su candidatura. ¿Cómo está su relación con Leonidas Diza, que hemos visto es un líder capaz de movilizar voluntades, ya vimos en el paro de 2019 y en el de 2021, de cara a un eventual gobierno suyo? Bueno, con Leonidas Diza no me he visto más de 3 años, pero siendo objetivos, hay más coincidencias que disidencias. Él defiende el Yasuní, nosotros la venimos defendiendo años. Él quiere que no haya explotación en fuentes de agua, algo que coincidimos también desde hace años. Él lucha por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como presenta la CONAIE igual. Quizás donde lo único que tal vez nos separe es en la mecánica, en los procedimientos. En lo demás no tenemos dificultad. ¿No le preocupa un eventual paro en este año, una situación similar a la de 2019-2022? No me preocupa porque si salen al paro a movilizarse, yo he sido parte de la dirigencia de Cuadronario. Ha estado de ese lado usted también. Estado de ese lado. ¿Y por qué salimos? Cuando el gobierno no escucha. El niño dice, mamá, pero ya no le escucha y grita. Y a pesar de que grita y no le escucha, llora y eso es lo que pasa con todo, es una reacción, yo creo que natural. Entonces, a las comunidades hay que darles lo que les corresponde, hay que pagar la deuda social, hay que pagarle la deuda ecológica. Y mismo así, si vienen a Quito a movilizar, no hay que recibirles con balas, hay que recibirles como se merecen, con cariño, con el corazón abierto, discutir, ver en dónde se puede atenderles a ellos. Son necesidades históricas acumuladas. Entonces Pachacutic nos está apoyando. Yo agradezco a Marlon Santo y a Cecilia Velázquez, a todas las dirigencias de las provincias. Bases de la CONAIE nos están apoyando. Por eso estamos convencidos que vamos a llegar a la segunda vuelta, porque hemos visto en los recorridos el cariño, la aceptación, la confianza que nos dan a nuestro proyecto. Porque ellos saben que nosotros nunca hemos estado ligados a gobiernos del pasado. Ellos son los responsables de la pobreza, del desempleo, de la criminalidad. Nosotros a los únicos quienes la debemos es a los sectores populares y a los 18 millones de ecuatorianos que cuando seamos gobierno tenemos que conversar con todos, sin exclusión de nada. ¿Qué va a pasar? O más bien, si es que consideramos las últimas elecciones, usted quedó en tercer lugar con este discurso de defensa de la naturaleza, de las fuentes de agua, y que pareció que de alguna manera conectaba sobre todo con público joven que estaba esperando que estos temas se pongan sobre la discusión política, que normalmente no han estado. Ahora es un contexto diferente y algunas personas, leía los comentarios sobre el debate y tal, decían que usted está bien para otro momento porque no entiende el tema de la seguridad. Incluso cuando usted le dice al candidato Topic, le invita a jugar boli, él le dice, no es momento para jugar, es momento para ponernos serio y responder el tema de la seguridad. ¿Cómo responde usted ante este hecho de que podría parecer un candidato que no es el candidato además de la mano dura, que quizá además en este contexto todo lo que ha ocurrido en el país sí termina siendo un caldo de cultivo para que pueda ganar un candidato con una postura, digamos, más militarista quizá? Sí, esas son las razones del pueblo. El pueblo tendrá su razón. Yo no soy de la política de la mano dura. Mano dura significa autoritarismo, significa militarismo, significa endurecimiento de penas, significa pena de muerte, significa derecho penal del enemigo, significa populismo penal. Yo soy un académico, tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología, conozco de la etiología del delito y a mí no me interesa solamente aniquilar a los delincuentes, lo que se requiere es aniquilar, acabar con la máquina que fabrica delincuentes. Y la máquina que fabrica delincuentes no solamente son las armas, es la corrupción, la falta de políticas sociales, falta de educación, falta de empleo. Entonces yo, por ejemplo, ayer al señor Jean Topic le invitaba, porque se le veía
muy molesto, bravo. Parte de la salud mental es el deporte. Y yo le invito a jugar un partido de vóley porque es parte de las políticas sociales. O sea, mi mamá me sabe decir que hay que lavarse con las dos manos, lavarse la cara con las dos manos. Solo con la una, solamente con el gatillo no es suficiente. Hay que hacer con la mano extendida de las políticas de inclusión social. Que eso va a tomar lustros y décadas, sí. Y que eso tampoco es, hay que esperar tanto tiempo. No, hay que hacer las dos cosas paralelamente. Eso es entender la política criminal. Eso es la labor de un estadista. Si ahora no me toca, pues así será, aunque estoy absolutamente convencido que no es que yo porque no tengo mano dura. No, mano dura no, pero mano firme sí. Y todo lo voy a hacer con toda la fuerza de la ley. En el derecho romano se conoce como lex dura lex. La ley es dura, pero ley. Entonces, con la Constitución en la mano, con el Código Orgánico Integral Penal en la mano, con la ley en la mano, hay que actuar contra el crimen organizado. Esto quiero que quede claro. Yo no me voy a quedar neutral. No me voy a quedar indiferente frente al victimario y la víctima. Yo voy a estar con la víctima. Yo voy a estar con los familiares de la víctima. Yo voy a estar con la inmensa mayoría de ecuatorianos. Que 30,000 personas nos pongan en jaque contra la pared a 18 millones de ecuatorianos, eso no va con nosotros. Es inevitable irnos al tema del financiamiento de las campañas porque esa ha sido una forma de permear en las organizaciones políticas por parte del crimen organizado. ¿Quién financia su campaña? ¿Cuánto cuesta su campaña? Nuestra campaña la financian personas que están vinculados con 5 movimientos políticos. Unidad Popular, Socialista, Democracia Sí, Somos Agua y Pachacuti. Una campaña extremadamente austera, de gente honesta, de gente que trabaja en economías lícitas. Por eso usted podrá ver que en redes sociales hemos gastado a la fecha $5,500 frente a los otros que están rebasando el $500,000. En cuanto a los postes, en todo el país a donde he recorrido, sobre todo en la costa y en la sierra, los postes ya no aguantan más porque están 4 o 5 ahí rostros de los candidatos. Nosotros no tenemos muy poquitas. Pero lo importante es que, yo les he dicho cuando me preguntaban unas jóvenes universitarias, ¿ya que estás de candidato? Digo, claro. Y me dice, pero no te vemos aquí en los postes. Digo, los postes no votan. Ustedes van a votar. Sí, nosotros hemos decidido así. La juventud está todavía convencida. Y algo muy importante, podríamos decir que no es la época, es el tema de la inseguridad, que estoy muy de acuerdo. Y ese es el primer problema en el país. Pero hay un tema que es gravitante, el Choco Andino, el Yasuní. Y nosotros tenemos esa identidad, venimos luchando 30 años en defensa del agua. Y creo que valió la pena poner en el tapete la discusión en el 2021. Y ahora también estoy absolutamente seguro que Quito va a tener oxígeno diciéndole 4 veces sí al Choco Andino. Y el Ecuador, vamos a tener ese resultado en la consulta popular que vamos a dar un mensaje potente a América Latina y el mundo, que en el Ecuador se defiende la vida, que en el Ecuador se defiende el planeta, que el Ecuador tiene autoridad moral para decir que vamos a cambiar de la era extractivista a la post-extractivista y vamos a ir a los eventos internacionales, en el concierto internacional, vamos a decir que el Ecuador, pese a que es un país pequeñito, ubicado en la mitad del mundo, pero que da una lección al mundo en el que está preocupado para que el calentamiento global no termine sucumbiendo a toda la especie humana. Voy cerrando ya, se nos quedan algunos temas, ojalá podamos volver a conversar con usted en caso de que llegue a la segunda vuelta, pero no quiero dejarle de preguntar si usted siente miedo. El asesinato de Fernando Villavicencio es disparar literalmente al lado, es un candidato más, usted es uno de los 8. ¿Siente miedo de que algo similar le pueda ocurrir a usted o a alguien de su equipo, de los candidatos que están con usted? Como humano siento el mismo miedo, el temor que cualquiera de los ecuatorianos. Este asesinato a quemarropa que fue a Fernando Villavicencio nos dejó un shock. Yo ese día, justo en ese momento, estuve en una entrevista con Carlos Vera en Guayaquil y él dio esa noticia, me solidaricé, pero inicialmente decían que hay un disparo, no sabían nada. Yo le dije, ese rato mi solidaridad independiente, pero todavía no pensaba que le asesinaran. Terminó la entrevista y ya se confirmó el asesinato y mi hija empezó a temblar sus piernitas, lloró como una Magdalena,
Estaba con usted. Estuvo conmigo. Manuela, que también me acompaña, le abrazó, le abrazamos. O sea, fue un shock. Así, ella atribuyó que inmediatamente se imaginó como que me perdía a mí. Al siguiente día yo me valí de fortaleza y pasó. Al siguiente día tenía que ir a dar una entrevista en Teleamazonas y en medio camino me vino todas esas ideas, no pude controlar. Me fui otra Magdalena. Yo no tengo miedo a la muerte en términos así, no estoy diciendo que soy el poner el pecho a las balas. Uno, el rato que nació empieza a morir. Pero me da una tristeza, una pena de dejar a mis niñas, a mi mamá, a mi familia, a mi compañera, y de frustrar todos esos sueños, ¿no? Entonces, por eso, como humano que soy, sí, tengo temor. Pero no usa chaleco, Yaku. No uso porque me resisto a pensar que eso pueda pasar. Mi papá me sabe decir, nadie muere a la víspera. Y un adagio del pueblo inglés dice que quien ha nacido para morir ahorcado no ha de morir ahogado. Entonces casi que como, no creo tanto en el destino, pero de alguna manera el destino se va construyendo. Entonces, Ulpiano, un jurista latino, allá hace 2000 años decía, definiendo la justicia, es vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es nuestra guía. O lo que en el mundo andino dice que uno cuando hace las acciones bien y todo, pero mismo así puede haber algunas cosas, uno se hace imaginariamente un halo que es un cerco que le imposibilita llegar. Entonces, equipo de seguridad, Yaku. Sí, hay dos, a veces uno, a veces dos, a veces tres efectivos de la policía me han conferido, me acompañan. Compañeros nuestros que estamos ahí y sí he estado en lugares que ahora ya no hay. He estado en la bahía en Guayaquil, por ejemplo. Estuve exactamente en el lugar donde le asesinaron a Agustín Intriago. Y estuve eso un día antes en Manta. ¿No se siente muy cerca ese riesgo? Me siento cerca, por eso tengo que ser más cauteloso. No tengo que volver a repetir. Mi familia, mis compañeros dicen, eres muy confiado, muy ingenuo. No he recibido amenazas. ¿Para qué voy a estar alarmando? No he recibido. Pero ojalá no sea. Ojalá los ecuatorianos pronto podamos observar una luz que sale al final del túnel. Te agradezco mucho por habernos acompañado. A usted, querida María Sol, y decirles a los ecuatorianos que esta elección no es cualquiera. Es una elección crucial. Por eso les invitamos a soñar, a ver el Ecuador del futuro, al nuevo Ecuador. Y al nuevo Ecuador se ve cuando hay una propuesta en serio, cuando hay una propuesta coherente, cuando los candidatos nuestros de Claro que se puede tienen una hoja de vida transparente. Yo de prefecto no tuve una glosa, no tengo un proceso penal. Yo digo en términos milenarios de nuestros abuelos, chuit, limpiecitos nuestras manos. Y si queremos hacer que el Ecuador vuelva a ser el país de la paz. Y estoy absolutamente convencido que la paz ganará la violencia, que la honestidad ganará la corrupción y que el futuro ganará el pasado. Muchas gracias, Yaku. Esta fue la entrevista con Yaku Pérez, candidato por la Alianza Claro que se puede. Síganos en nuestras redes y en gk.city. Gracias por habernos acompañado.